las células animales es un orgánulo que se localiza generalmente próximo al centrosoma, el cual suele estar en las cercanías del núcleo. Esta posición central depende de la organización del sistema de microtúbulos, que en las células animales parten a su mayoría del centrosoma de forma radial. El aparato de Golgi está formado por 3 a 20 sacos membranosos aplanados, con bordes prominentes denominados cisternas. Se disponen regularmente formando varias pilas o dictosomas. Generalmente las cisternas están enchazadas en los bordes y curvadas teniendo las pilas de cisternas una parte cóncava y otra convexa. En una célula suele haber varios de estos dictosomas y algunas cisternas localizadas en dictosomas que están conectadas lateralmente. A todo este conjunto de dictosomas y sus conexiones se le denomina en complejo o aparato de Golgi. Entre las cisternas dentro de cada dictosoma existen numerosas proteínas fibrosas en las que se encuentran embebidas las cisternas. Este tramo se denomina matriz. Podría ayudar al mantenimiento de la estructura del orgánulo. Las posiciones del complejo de Golgi parece depender de los microtúbulos nucleados desde el centrosoma, mientras que la integridad de cada dictosoma se cree que depende de microtúbulos generados desde las propias cisternas. La actina y la miosina ayudarán también de una manera más fina en la organización de los dictosomas. Además, el aparato de Golgi depende del tráfico vesicular desde el retículo endoplasmático. Es un orgánulo polarizado y cada dictosoma contiene 2 dominios, un lado cis y un lado trans, y entre ambos se encuentran las cisternas intermedias. En el lado cis existe un proceso continuo de formación de cisternas con material procedente de la fusión de compartimientos túbulo-vesiculares, los cuales se forman con materiales provenientes del retículo endoplasmático. Entonces, este se encuentra más cerca del retículo endoplasmático. El lado trans también posee una organización túbulo-vesicular denominada TGN, que significa entramado trans del aparato de Golgi, donde las cisternas con las moléculas procesadas se deshacen en vesículas que se dirigen a otro comportamiento celular. Por lo tanto, se da un proceso constante de moléculas desde un lado cis al trans, pasando por las cisternas intermedias. Es un orgánulo en constante renovación y el flujo de las moléculas afecta a su organización y también a su tamaño. Este orgánulo está especialmente desarrollado en células con fuertes secreciones, y la dirección del flujo de sustancias determina una polarización de la distribución de las enzimas en las cisternas que están próximas al lado cis o al lado trans. Además, existe un incremento en el grosor de la membrana de las cisternas a medida que nos desplazamos desde el lado cis al lado trans. Por ejemplo, en el lado cis son más delgadas y parecidas a las membranas del retículo endoplasmático, y por otro lado están las de las trans. Son más anchas y parecidas a las de la membrana plasmática. La polaridad del aparato de Golgi condiciona no solo dónde se van a formar las vesículas, sino también dónde se fusionan las que vienen de otros compartimientos. En el lado trans del aparato de Golgi se originan vesículas que irán a la membrana plasmática, exocitosis, que se hablará más adelante de ello, y a los endosomas tardíos, que es en el camino de los lisosomas. Aparentemente, todos los dominios del aparato de Golgi forman vesículas COP1, que irán a otras cisternas del propio orgánulo en un transporte retrógrado, y algunas de ellas se dirigirán al retículo endoplasmático. Se ha sugerido que hay 2 tipos de vesículas COP1, las que fusionan intra-Golgi y las que irán al retículo endoplasmático. Por otra parte, el aparato de Golgi recibe vesículas COP2 del retículo endoplasmático, y se fusionan en el dominio cis. Las propias COP1 generan por el mismo y vesículas de reciclado provenientes de los endosomas tardíos que fusionan en el dominio trans. Su función es modificar, clasificar, empacar y transportar los productos provenientes del retículo endoplasmático rugoso. Forma vesículas secretoras que descargan las proteínas procesadas vía exocitosis en el líquido extracelular. Forma vesículas de membrana que transportan nuevas moléculas hacia la membrana plasmática. Forma vesículas de transporte que llevan moléculas hacia otros orgánulos como los lisosomas. Absorbe sustancias del citoplasma como el agua, azúcares o lípidos. Crea enzimas, crea sustancias especializadas.
Existen varios modelos principales propuestos. El primero es el modelo de la maduración de cisternas. Las cisternas están formadas en la cara cis por fusión de membranas derivadas del retículo endoplasmático, y entonces estas membranas recién formadas se mueven desde la cara cis hasta la cara trans, donde se convierten en transportadores post-Golgi. Por consecutivo, las cisternas recién formadas gradualmente desplazan a las cisternas más viejas hacia el otro trans. En el modelo de los compartimientos estables, los cuerpos tubulosvesiculares provienen del retículo endoplasmático, se unen al lado cis y de esas cisternas salen vesículas que transportan material a la siguiente cisterna, y así sucesivamente hasta llegar al lado trans, donde son empaquetadas en vesículas para su reparto. Transporte vesicular. Una vesícula es un pequeño saco esférico que brota en la membrana y luego se desprende de ella. La permeabilidad de la cubierta vesicular es selectiva y contiene pequeñas cantidades de líquido, más partículas disueltas o suspendidas. Las vesículas transportan sustancias de una estructura u a otra dentro de la célula. Las toman del líquido extracelular y las liberan en el intracelular. Son dos principales tipos de transporte vesiculares entre una célula y el líquido extracelular. Pero es endocitosis, en el cual los materiales se mueven dentro de la célula en una vesícula formada a partir de la membrana plasmática. El siguiente es exocitosis, en el cual los materiales se mueven fuera de la célula por fusión de las vesículas con la membrana plasmática. Tanto la endocitosis como la exocitosis requieren la energía proporcionada por ATP. Importancia clínica. El aparato de Golgi actúa como regulador del tráfico de proteínas dentro de una célula. Las vesículas tras su viaje se funcionan en el aparato de Golgi, liberando su contenido proteico en este orgánulo. El aparato de Golgi identifica las proteínas y las envía a sus destinos finales dentro de nuevas vesículas. Además, es también capaz de introducir los últimos cambios químicos en las proteínas para que sean totalmente funcionales. Una de las patologías es la enfermedad de Parkinson, que es un proceso neurológico degenerativo. Degenerativo significa disminución de la calidad y por consiguiente la gravedad de la enfermedad aumenta con el tiempo. Neurológico hace referencia al sistema nervioso. La causa de esta patología es la carencia de dopamina. La falta de este neurotransmisor se debe a la pérdida de numerosas neuronas del cerebro. Esa pérdida celular se produce en una zona específica, denominada pars compacta, de la sustancia negra. Los síntomas es temblor de reposo, rigidez, bradicinesia y pérdida de los reflejos posturales. El tratamiento de esta patología es el fármaco de la amantadina. Es un inhibidor en el acoplamiento de partículas víricas y estas disminuyen las fluctuaciones motoras. Otra de las patologías es la enfermedad de Huntington. Causa es un trastorno no hereditario raro, que se transmite por un solo gen dominante y se caracteriza por la degeneración progresiva del tejido cerebral. Los síntomas son demencia, irritabilidad, apatía y depresión. Esta patología no tiene tratamiento en sí, pero hay medicamentos para aliviar los síntomas. En estas dos enfermedades neurodegenerativas se encuentra el problema a nivel del aparato de Golgi, ya que es indispensable para la motilidad de la neurona, porque habrá un mal plegamiento de proteínas. El aparato de Golgi está involucrado en la síntesis de lípidos, procesar y traficar muchas proteínas. El 40% de las patologías en el aparato de Golgi de genes relacionados afectan al sistema nervioso. Primero hablaremos de la enfermedad de Parkinson. Se hacen unas movilizaciones generales en los miembros superiores. Primero se hace una flexión y extensión, ADD y ABD y rotaciones de hombro. Después en antebrazo se hace una flexión y extensión en prono y en supinación. En muñeca se hace flexión y extensión. Y te pasas a los dedos con una flexión y extensión también. Ya para finalizar se harían unos estiramientos en pectorales, bíceps, tríceps y músculos de antebrazo. Después se hará una movilidad general en miembros inferiores. Empezaremos por cadera, donde se hace una flexión, extensión y rotaciones. Después
Igual en rodilla se hace flexión, extensión y rotaciones. Después será a tobillos con una flexión, extensión, inversión e eversión. Y por último, en los dedos se hará una flexión y extensión de dedos. También se hacen ejercicios respiratorios que son torácicos y diafragmáticos. Se hacen por 5 veces, repeticiones de 5 veces, en inspiraciones y expiraciones profundas y alternar con respiraciones normales. Se utilizan tratamientos de electroterapia como ultrasonidos, TENS, interfaciales e infrarrojos. Otros ejercicios son los de equilibrio, donde al paciente se le pide caminar sobre una línea recta, desplazamientos laterales, levantando un pie del suelo. Están los ejercicios de coordinación que alternan miembro superior con inferior. Se hacen lanzamientos de pelota, primero en sedestación y luego en bipedestación. Y por último están los ejercicios de marcha. Se le pide al paciente que alargue el paso, balanceo de brazos, disociación de cinturas y marcha con paradas, cambios de sentidos y circuitos con obstáculos. Enfermedad de Huntington. En esta enfermedad el fisioterapeuta elaborará algunos ejercicios en los que buscará mejorar el equilibrio en el paciente, reducir el dolor, un fortalecimiento muscular y mejorar los rangos de movimiento. Es importante el aparato de Golgi, ya que es indispensable para modificar y transportar todo lo que el retículo endoplasmático rugoso le manda. Este organelo es importante, ya que un mal manejo o un mal transporte de proteínas puede causarle daños severos neurodegenerativos. Por eso, tener la importancia clínica es vital para poder saber qué recomendaciones como fisioterapeutas debemos utilizar.